San Michael Arcangeli, Hola, soy el Padre Miguel Ángel y antes de comenzar la charla sobre San Miguel Arcángel te invito a que reces la oración oficial compuesta por el Papa León XIII a nuestro Santo Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, este es un video que quiere ofrecerte la doctrina segura sobre el Arcángel San Miguel y te ruego que compartas este video para que aprendamos lo correcto y no nos dejemos engañar. Frente al mar de desinformaciones sobre el Santo Arcángel, aquí te comparto la doctrina segura y garantizada sobre San Miguel, la cual tiene raíces en su culto en la cultura judaica y la cristiana. Estos pueblos escogidos por Dios para dejarnos su enseñanza salvadora real. Además te contaré pruebas de su existencia y de su presencia, sobre todo en las apariciones en varios periodos de la historia de la Iglesia, y desde ya puedes ir anotando que cada vez que aparece el Arcángel San Miguel va dejando claro que él va en nombre del Dios revelado en Jesucristo, y pide también un lugar de culto, pide que se celebre el santo sacrificio, la misa, que se edifique una iglesia, un templo donde se haga presente Cristo en la Eucaristía. El Arcángel San Miguel te lleva a la casa de Dios. Yo quisiera que tú te sientas en absoluta confianza en lo que la Iglesia durante estos 2000 años de existencia nos ha brindado, y lo que el propio Arcángel San Miguel nos ha dejado como enseñanza, que no hay doctrina más segura que la de la Iglesia. Te pongo un ejemplo: la aparición en Monte Gargano, en Italia, o Gárgano, siglo V. El Arcángel San Miguel consagra una cueva al interior del monte, pide el culto a Dios en la Santa Misa, deja un altar que hasta el día de hoy se puede observar allí, e incluso como parte de la prueba de su presencia en esta aparición, libra de la peste al pueblo que se encontraba en el monte Gárgano o Gargano. Ahí tú puedes observar, si tienes la dicha de ir a este lugar, una estela donde se encuentra un agradecimiento a la actuación del Arcángel Miguel, que liberó al pueblo católico del monte Gargano de la peste, con coger una de las piedritas que se encontraban al interior formando la cueva donde él había consagrado, esta cueva la había consagrado como su santuario. Te damos por eso la garantía de que lo que vas a escuchar ahora es cierto. Compártelo. En esta charla te voy a brindar lo esencial, lo que no debes de dejar de tener en cuenta con respecto al culto al Arcángel San Miguel. Si tú quieres ampliar mucho más cuestiones sobre el Arcángel San Miguel, tienes este libro que puedes sacar, que versa sobre la Virgen Santísima y sobre la doctrina segura a los santos arcángeles. Pero aquí te voy a explicar lo esencial, así que vamos a prepararnos. Bueno, es alucinante la cantidad de desinformación sobre cómo debe ser el culto a nuestro santo arcángel. Te encuentras abundancia de páginas en internet, incluso a través del WhatsApp, te mandan cadenas angélicas, rituales esoteristas, hechizos, montajes medios raros, donde pretenden someter al arcángel como si él fuera un animalito que por 2 o 3 cosas que hagas esté él obligado a concederte la oración infalible para que todo aquello que tú deseas él te lo tenga que conceder. Esa
desinformación abundante, yo le llamaría una especie de mazamorra espiritual. Lo único que hace es confundirte. Yo he estado involucrado durante un tiempo antes de mi conversión en todo este ambiente esoterista, espiritista, oscuro, la verdad. Y yo te digo que no pongas fe sino en aquello que la iglesia con toda garantía te brinda. Es también gracioso a veces, pero indignante, cómo la gente a veces es bastante crédula. Porque, por ejemplo, vienen a contarme o me pasan por el teléfono cadenas donde tú tienes que abrirles la puerta, ábrele la puerta al arcángel San Miguel a tal hora de la noche y tienes que tener listo un ritual con una manzana, las fotos de las cuales de las personas a las cuales quieres obtener abundancia de bendiciones y si no lo abres, si no le abres la puerta, pues te va a pasar algo muy malo. La gente hasta por temor hace esto, lo comparte. Apenas te lleguen esas cadenas, es algo muy fácil. Pones el botón de eliminar y se acabó. Uno no puede, acuérdate bien, uno no puede someter a ninguna entidad por un ritual que uno haga. Todo lo contrario a lo que nos enseña la iglesia. La iglesia nos dice que se puede hacer novenas aprobadas eclesiásticamente, podemos ofrecer el rosario, la corona a San Miguel Arcángel, pedirle espontáneamente a él, pero nunca con el afán de someterlo a él como si él fuera un animalito que irracionalmente va a funcionar porque nosotros le pidamos algo. Nosotros le pedimos a Dios por la intercesión del Arcángel San Miguel para que si es que está en sus designios conceder, porque Él sabe lo mejor para nosotros, si está en sus designios conceder lo que le pedimos, que lo realice. Pero nosotros igual seguimos avanzando. Esta es la diferencia entre un culto esoterista y el culto que te propone la iglesia. Además, fíjate tú en todo lo que rodea a los discursos de estos supuestos maestros espirituales. Yo he visto que muchos de ellos tienen calaveras, tienen deidades de otras culturas, tienen amuletos, fórmulas raras, maneras de hablar raras, que bastando con eso nomás tú deberías de apartarte de lo que ellos te proponen, pero hay mucha credulidad. Incluso hay también, me han dicho, muchas personas que dicen que sanan con los ángeles. ¿Y tú qué garantía tienes de que lo que esas personas te están diciendo es cierto? En la iglesia tenemos apariciones certificadas del arcángel. Tenemos infinidad de testimonios de gente que se ha sanado por la intercesión del arcángel San Miguel, pero la gracia obviamente la concede Dios. Monumentos históricos, monasterios, santuarios a San Miguel Arcángel. Tenemos toda esta garantía. ¿Y los demás? ¿De quién lo han aprendido? ¿Quiénes han sido sus maestros? ¿Qué garantía te pueden dar? No por buscar un bien vamos a meternos en la búsqueda de algo que es oscuro, en la práctica de algo que es oscuro. Que nos quede claro entonces, nosotros no podemos someter al arcángel con fórmulas mágicas. Bueno, otra de las características de estos postulados esotéricos, mágicos, ritualistas, espiritistas, es que reducen, despersonalizan a los seres espirituales en simples energías. Entonces, para ellos todo funciona como una radio, con una frecuencia modulada, que estos seres energéticos tienen mayor o menor energía, que el arcángel tiene mayor fuerza energética que los ángeles simples o el ángel de la guarda, que tienen una energía modulada menor.
incluso le llaman al arcángel San Miguel coach, ¿no? Con el fin de hacer esto más atractivo a nosotros, y te relegan a la iglesia. No te hablan de la confesión, no te hablan de la comunión, no te hablan sino de que tú puedes y tienes en tus manos el poder para someter al arcángel, para que nivele tus energías. O sea, todo queda en un culto espiritualista. Todo es una emanación energética con la cual yo puedo tratar. Mucho cuidado, mucho peligro hay en este tipo de postulados, porque nosotros no creemos en energías, nosotros creemos en aquellos seres espirituales, personas que son los ángeles y son criaturas hechas por Dios y que te llevan a Dios, pero al Dios que se revela en Jesucristo. Jesucristo que nos dice que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en una idea energética de Dios, sino en el Dios que nos ha revelado nuestro Señor. Y el arcángel lo que hace es ayudarnos a que nosotros podamos caminar con su compañía para que lleguemos con mayor éxito a nuestro verdadero hogar, que es el cielo. El arcángel nos ayuda a recorrer todo aquello que Jesús, el Rey de los ángeles, nos ha manifestado. Que Él es el camino, que Jesús en su iglesia es el camino para llegar al cielo. Y toda la legión angélica lo tiene a Él como su Rey y Señor. No creemos en una emanación energética media irracional, que todo está disuelto en el universo como una energía grande que nosotros podemos modular. Nosotros somos criaturas, igual que los ángeles, los arcángeles, que todo el mundo angélico, pero estamos al amparo de Dios, que es quien tiene el curso de la historia en sus manos. Cuidado con la palabra energía. Esta, por así decirlo, confusión con respecto al culto del arcángel San Miguel y de los ángeles ya estaba contemplado por el Señor, no solo en la Sagrada Escritura, que ahora mencionaremos, sino también vuelvo a la aparición del arcángel San Miguel en Monte Gargano, donde Santa Brígida de Suecia escuchó estas palabras: bendito seas, oh Señor, por habernos creado como tus mensajeros, dicen los ángeles, el arcángel San Miguel a la cabeza, y como apoyo del hombre del cual nos confiaste la custodia. Aunque aquí, dicen, aquí hoy este santuario declina y los del lugar parece que prefieren en vez de nosotros a los ángeles sin luz. ¿Cuáles son esos ángeles sin luz sino aquellos ángeles supuestamente revelados por los rituales esotéricos o espiritistas? Y recuerda, solamente hay 3 nombres de arcángeles revelados, certificados y que aparecen en la Biblia: Miguel, Gabriel y Rafael. No hay ningún otro nombre que la Iglesia acepte como oficial. Por tanto, mucho cuidado con esos otros rituales donde te involucran un supuesto arcángel con un nombre distinto a estos 3 revelados y te metes en problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de los textos de la Sagrada Escritura, algunos, donde nos explican que en el camino hacia el cielo vamos a ser también tentados por otras propuestas distintas a la que la Iglesia nos propone. Por ejemplo, nos dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 14: no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es Satanás? Es el príncipe de la mentira. Entonces él, con una apariencia de bondad, te muestra un camino, parece correcto, pero apartado de la iglesia, con rituales raros, energéticos. Mucho cuidado. También dice Gálatas 1, versículo 8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, supuestamente,
les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Conocemos el evangelio con garantía hace 2000 años en la iglesia. Te vienen a predicar otras cosas como si fueran la verdad total. Mucho cuidado. Tenemos que pedirle siempre a Dios el don del discernimiento y de la formación dentro de nuestra iglesia. Conocer las cosas con garantía. Finalmente, dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestiales. Estos espíritus, estas secuencias espiritistas, vuelvo a decir, esotéricas, estos hechizos que se te presentan muy atractivos, con gente que parece muy buena. De repente ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Hay que rezar también por su conversión, porque tengan la verdadera luz. Pero no te dejes engañar. Confía en lo que se te está diciendo. Vas a ver cómo la paz en tu corazón se aposenta y se fortalece. Estamos en lugar seguro. Bienvenidos a la casa de Dios, la que Él fundó sobre Pedro y su sucesor, el Papa. Bueno, continuamos hablando sobre el arcángel San Miguel. Tenemos que hablar obviamente del universo angélico y para ello tenemos que profundizar correctamente, como nos enseña la Iglesia, en la jerarquía angélica, cómo está organizado este mundo angélico. Y para ello, la obra, por así decirlo, más representativa para entender cómo está organizado este bello universo creado por Dios, recurrimos al pseudo Dionisio Areopagita, que es un teólogo místico que aproximadamente dataría su vida entre los siglos V y VI después de Cristo, que nace en Bizancio, un teólogo bizantino, Estambul, Turquía, y que adopta este nombre, por eso se dice pseudo. Dionisio Areopagita es un personaje que aparece en la escuela griega, que se convierte por la predicación de San Pablo. Este hombre trata de influir en sus escritos, tratando de armonizar lo que es la razón, el pensamiento racional con la fe. Por eso se pone como si fuera un discípulo de Dionisio Areopagita, el converso del apóstol San Pablo, un pensador importante en la época de San Pablo. Entonces, este pseudo Dionisio Areopagita hace esta obra que se llama Jerarquía Celestial, donde nos presenta todo el universo angélico. Pero ojo, a los ángeles en su totalidad los pone como nosotros sabemos que son, criaturas. No existían, fueron creadas de la nada por Dios. ¿Para qué? Para que Dios comparta su gloria, para que Dios les asigne roles en toda la creación. No se puede, por tanto, hablar de un culto correcto a San Miguel Arcángel si está desligado del amor, de una obediencia filial a Dios, que sabemos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El pseudo Dionisio Areopagita nos presenta la jerarquía celestial después de haber hecho muchos estudios en la Sagrada Escritura y en la vivencia de la Iglesia, lo que llamamos la Sagrada Tradición. Analizó, estudió y ahí, organizó, según sus estudios, la jerarquía celestial en 3 grupos. El primer grupo destinado a estar junto al Señor, como la corona junto al Señor, que son los querubines, los serafines y los tronos. Serían como la aureola que rodea al Señor. Primer grupo directamente vinculado a Dios. El segundo grupo
estaría llamado a todo el orden del universo. Esta segunda jerarquía estaría formada por las dominaciones, por las virtudes y por las potestades. Ellos se encargan del orden, por así decirlo, del universo. El arcángel San Miguel estaría comprendido en la tercera jerarquía, que está más que nada involucrada con las cosas que suceden en la tierra, en nuestro mundo. Los principados, los arcángeles y los ángeles. ¿Cuál es la diferencia entre los arcángeles y los ángeles? Bueno, la diferencia sería sencillamente que un arcángel es aquel que tiene un encargo muy especial, una misión muy importante de parte de Dios. Y vuelvo a repetir, no te dejes engañar. Sabemos en la Sagrada Escritura que hay 3 nombres revelados de arcángeles, ni uno más. Miguel, Gabriel y Rafael. No hay ninguno más. Por tanto, mucho cuidado cuando te pretenden decir que hay otros nombres fuera de los aprobados de la iglesia. Mucho cuidado. Existen en la iglesia muchos escritos que forman parte de las revelaciones privadas. Uno no está obligado a creerlas, pero de todas maneras constituyen aportes interesantes que nunca contradicen al dogma, a la enseñanza de la iglesia. ¿Cuál es la enseñanza, el dogma de la iglesia? Pues que existen los ángeles, que hubo la caída de un ángel. Ahora, una revelación privada muy interesante es la de Sor María Jesús de Ágreda, esta mística monja española que recibe mucha luz, según ella lo afirma, de Dios, para comprender también la realidad del mundo angélico. Ella, en su libro La mística ciudad de Dios, nos explica cómo es que San Miguel fue elevado a ser el príncipe de la milicia celestial. Mucha atención. Dice que cuando Dios ya tiene creado el universo angélico, les muestra a todos ellos el plan que tenía de amor para él hacerse hombre. Y ser hombre, venir para hablarnos de Dios en nuestro lenguaje y venir a través de una mujer. Era una obra divina, el Espíritu Santo, que iba a hacer concebir a esta doncella, la Virgen Santísima, la Virgen de Nazaret, María. Y que obviamente al hacer esto, ella iba a estar asociada a su Hijo para siempre y compartir todo lo que es del Hijo. Por tanto, ella iba a estar constituida como la reina de todo el universo. Aquí es cuando se produce la rebelión de Luzbel, porque él, lógicamente hablando, dice, es que no es lógico que tú, siendo Dios, te vayas a reducir a hacerte como una criatura. Eso no es digno de ti. Pero Dios nos habla siempre desde la perspectiva del amor. Y obviamente Él no iba a dejar de ser Dios, pero iba a adquirir en la segunda persona una naturaleza humana. Iba a elevar por encima de toda la creación a una mujer, la reina de todo el universo angélico también. Y aquí es cuando se produce, dice ella, la rebelión del ángel. Él dice, no me parece, no lo voy a hacer. No te serviré, no es digno de ti, no es lógico. Y entonces, acuérdate que la decisión de un ángel es una decisión irrevocable, es una decisión para siempre. Él decidió para siempre, nunca más, servir a Dios. Y fue destinado él entonces a esa zona, por así decirlo, que se denomina infierno, con todos aquellos que siguieron aquella ocurrencia, aquella decisión fatal, de la cual él es el responsable. Dios no creó el mal. Aquí se produjo la gran rebelión. Y entonces surge, y eso lo podemos ver en el Apocalipsis 12, surge la figura de Miguel. Él, que era un arcángel de la tercera jerarquía, es elevado por encima de todas las jerarquías en su humildad para encabezar el ejército celestial que lleve a la iglesia a su triunfo contra el maligno. Eso está dicho y eso será así. Amén. Va a ser así. Por tanto, qué importante es
estar al amparo en la iglesia, al amparo de este arcángel. El nombre de Miguel es también muy significativo. Está formado a su vez por dos palabras, Mica y El. Mica es no hay nadie como, o quién como, y El es la contracción de Elohim, uno de los nombres asignados en la Biblia a Dios. Si juntamos las dos palabras, no hay nadie como Dios. ¿Quién es como Dios? Nadie como Dios. Es lo que dice nuestro santo arcángel. Qué hermosa también significación el nombre, que también nos enseña la misión de este arcángel. Es decirnos a todos que Dios es el más grande. Por tanto, un culto que se aparta del Dios revelado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que quiere volver a San Miguel como un objeto de culto personal, sin asociarnos a la comunidad de creyentes de la iglesia que Cristo nos ha dejado, pues ya te debería de cuestionar. Sor María Jesús de Ágreda, ojalá que profundices también y le des una revisada a sus escritos. Fíjate que la presencia del arcángel San Miguel aparece ya en los escritos del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel, particularmente, para defender el enviado por Dios, porque es criatura, nunca parte del Dios revelado, sino enviado por el Dios revelado, aparece en este libro, en el siguiente texto: nadie me presta ayuda, dice Daniel, ¿no? Excepto Miguel, vuestro príncipe, mi apoyo para darme ayuda y sostenerme. Daniel capítulo 10, versículo 13. Más adelante dirá en el capítulo 12, en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, defensor del pueblo escogido por Dios. Quiere decir que hay un grupo al cual Dios protege de manera especial a través del arcángel, y grupos con otras creencias, igual que el día de hoy, te intentan falsear la doctrina sobre el arcángel San Miguel. Pueblos, personas con otras creencias, apartadas del pueblo de Dios y de la verdadera revelación. Tenemos, por tanto, en San Miguel como un baluarte de la fe que nos ha sido entregada. Mucho cuidado por eso cuando aparecen personas que dicen que te van a dar doctrinas sobre el arcángel San Miguel y que no pertenecen al pueblo de la alianza que ha hecho Jesucristo, ¿no? A esta iglesia. No es ser fanáticos, es simplemente reconocer lo que el Señor ha hecho históricamente. Ha fundado una iglesia para que acá se tenga con seguridad las verdades, custodiarlas y continuarlas predicando. De hecho, si seguimos hablando de la historia, aparecerá hasta el día de hoy la figura de San Miguel también en el pueblo judío, obviamente, con quienes empezó a revelar el Señor. Los judíos invocan al arcángel Miguel como el principal defensor de la sinagoga y como protector contra sus enemigos. En la fiesta de la expiación, que es una de las fiestas que ellos celebran, concluyen sus oraciones diciendo: Miguel, príncipe de misericordia, ora por Israel. Y lo podríamos decir también nosotros: Miguel, príncipe de misericordia, ora por Israel. Es el guardián, por tanto, de la verdad entregada por Dios a su pueblo. También tenemos a lo largo de la historia y en otros escritos de la Biblia la aparición del arcángel. Siempre a él se le han atribuido una serie de beneficios sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. El emperador Constantino, seguimos haciendo historia, le atribuye al arcángel las victorias sobre los enemigos, y por ello le construyó cerca de Constantinopla una magnífica iglesia en su honor, que se convirtió en lugar de peregrinación y un centro de sanación muy particular al invocar la ayuda de Dios
a través de este santo arcángel. Vamos ahora a referirnos un poco casos ya más de hombres santos de nuestra iglesia, como el caso de San Anselmo de Canterbury, doctor de la iglesia, que vive en el siglo XI. Él, antes de la celebración de la Santa Misa, Arcángel San Miguel, culto correcto, Santa Misa, decía esta oración que te pido que la reces también conmigo. San Miguel, Arcángel de Dios, custodio del cielo, ven en mi ayuda en el momento de mi muerte. Sé mi defensa contra el espíritu maligno y conduce mi alma a la gloria del paraíso. Amén. Este dato sobre condúceme a la gloria del paraíso es muy importante, ya lo explicaremos por qué. Uno de los atributos iconográficos de San Miguel Arcángel no es solamente la espada o el escudo, el traje de guerrero, sino también la balanza. Ya veremos por qué. Él cuenta que tuvo un religioso piadoso que, estando ya por morir, recibía muchos asaltos del demonio que intentaba hacerle caer en la desesperación. Pero el religioso venció al invocar a San Miguel, y San Miguel vencer al demonio diciéndole que a todos sus pecados habían sido perdonados y todas aquellas acciones malas ya habían sido reparadas por todos los buenos actos que hizo cuando era religioso, y en especial su obediencia y el ofrecimiento de su enfermedad como expiación también por el daño hecho por sus propios pecados. La obediencia. El ángel caído es el ángel rebelde, el desobediente. Miguel es el ángel de la obediencia a Dios. Vuelvo a repetir y lo volveré a repetir: Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios revelado. Bueno, vamos a contar ahora el significado del iconográfico, del porqué de esta representación de San Miguel y sus elementos típicos. Primero, como es el príncipe de la milicia celestial, se le representa pues como un guerrero, a veces con casco, con su armadura, con una espada, ¿verdad? Aplastando a veces un pie al dragón, que representa al ángel caído, haciéndonos recordar que la victoria está con él. Unidos a la iglesia, protegidos por él en la iglesia, Apocalipsis 12, él vence finalmente al ejército adversario de Dios. Pero también, lo había prometido decir, muchas veces se le representa con una balanza. ¿Qué significa esa balanza? Bueno, significa que las tradiciones más antiguas afirmaban que él era el encargado de pesar las almas. O sea que en el juicio particular que cada uno tiene una vez que muere, el encargado de aseverar, de ver hacia dónde se inclinaba tu destino final, si el infierno o purgatorio, pues era el arcángel Miguel el que se representaba de pesarlas. De hecho, en mis exposiciones hay una imagen muy representativa del finales del siglo XIII, donde aparece el arcángel San Miguel. Se le va a presentar un alma, y está también el maligno al otro lado queriendo hacer que la balanza se incline a su maligno favor, ¿no? Por tanto, también conviene invocarlo a él diariamente para pedirle que interceda por nosotros y que la balanza siempre se incline por la misericordia de Dios, ofreciéndole todos nuestros actos hechos por amor de Dios. Te voy a referir ahora otra historia muy bonita que le ocurrió en ese sentido a San Alfonso María de Ligorio, una eminencia dentro de nuestra iglesia. Dice así: había un hombre polaco de la nobleza que había vivido muchos años en pecado mortal y lejos de la vida de Dios.
San Miguel Arcángel, vas a ver cómo aquí actúa interviniendo y haciéndonos ver la importancia de la comunión con el Señor en los sacramentos. Nunca te va a apartar de los sacramentos. Nunca te va a decir no vayas a misa el domingo. Anda a misa el domingo. Confiésate si es posible para ti. Todo bajo el amparo de nuestra Madre la Iglesia. Bueno, estaba este hombre polaco muy alejado de la vida de Dios y se encontraba ya moribundo, lleno de terror, torturado por los remordimientos, y el momento en el cual ya uno se debate entre la vida y la muerte, en que ya está a puertas de ir al más allá, ocurre pues siempre una tentación de desesperación, de desesperanza, de negatividad, de angustia, ¿no? Que bueno, es por eso haber cultivado una vida interior seria y sólida, ¿no? Este hombre, sin embargo, había sido devoto de San Miguel, y Dios en su misericordia permitió que este arcángel se le apareciera. San Miguel le alentó al arrepentimiento, diciéndole que había intercedido por él y le había obtenido más tiempo de vida para que lograra la salvación. Al poco rato llegan a su casa 2 sacerdotes dominicos que le dijeron que se les había aparecido un joven diciéndoles que fueran a ver a un hombre que estaba moribundo. 2 sacerdotes, no solamente uno. El hombre se confesó con lágrimas de arrepentimiento, recibió la Santa Comunión en este tiempo que se le dio de vida extraordinario, y en brazos de estos 2 sacerdotes muere reconciliado con Dios, con la Iglesia, con sus hermanos. Arcángel San Miguel te va a llevar siempre a los sacramentos. Siempre. Otro elemento para que tengas un discernimiento correcto y sepas cuando un culto es correcto y cuando no. Vamos a hablar de otro dato histórico para que tengas más criterios de discernimiento respecto al culto al Arcángel San Miguel, el correcto y el incorrecto. Se dice que ha sido venerado por primera vez en Frigia, donde es hoy Turquía. Se le asocia con la sanación a los enfermos y se le dio el título de Ángel de la Sanación a mediados del siglo I. Imagínate cuán antiguo es el culto a San Miguel. Según la tradición, San Miguel hizo surgir un arroyo medicinal en Chairotopa, aquí en Frigia. Estamos hablando de Frigia, hoy Turquía, ¿no? Todos los enfermos que se bañaron en el arroyo e invocaron, ojo este dato, a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a San Miguel, es decir, invocaron a Dios por intercesión de San Miguel Arcángel, se sanaron. No creemos nosotros en un Dios que es solamente energía, indeterminado. No, creemos en el Dios revelado. San Miguel me lleva al culto al Dios revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comunidad perfecta de amor, aquello que la Iglesia te enseña, y que ojalá tú con toda confianza y seguridad pues agradezcas por tener esta fe. Más tarde, en otro lugar llamado Colosas, cuenta la historia que los paganos dirigieron un arroyo hacia el santuario de San Miguel. O sea, ya existía el santuario de San Miguel, una iglesia donde se celebraba la misa, San Miguel, sacramentos, misa. Paganos, gente que no quería ese culto a San Miguel, culto que nos lleva a Dios, Eucaristía, y ellos dirigen un arroyo hacia este santuario con el propósito de destruirlo. ¿Qué pasa en este santuario entonces? La acción de San Miguel es directa, porque él rompe una roca con el rayo y desvía entonces la corriente. De esta manera se salva el santuario y se santifican las aguas que pretendían hundir el santuario de la iglesia en honor a San Miguel. San Miguel, sacramentos, iglesia, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy conmemora este evento como el milagro de Konia,
porque en Colosas también se llamó Konia, el 6 de septiembre. Fíjate la intervención de San Miguel, el culto tan antiguo pero nunca apartado de nuestra fe. Interesante dato a tomar en cuenta. Y seguimos. Bien, finalmente, pues la iglesia está llena de lugares sacros, monasterios o santuarios que nos remiten, que están dedicados al arcángel San Miguel por amor del propio pueblo de Dios o porque el propio San Miguel ha pedido expresamente y ha dejado improntas de su presencia en estos lugares. Yo de manera especial te diría que trates de averiguar más profundamente la información que te voy a dar. Existe la denominada línea sacra de San Miguel, que es una impresionante línea recta que va de Irlanda a Israel, uniendo 7 monasterios o santuarios relacionados a este santo ángel. Otra coincidencia es que los 3 más importantes santuarios que forman parte de esta línea quedan a la misma distancia uno del otro, increíblemente. La abadía de Mont-Saint-Michel en Francia, la Sacra de San Michel en Italia y el santuario del Mont Sant'Angelo también en Italia, el monte Gargano, ¿no? Vamos a hablar algo de cada santuario. Tengo videos aparte donde explico, amplío un poquito el tema, pero vamos a recordar aquí también estos 7 lugares santos y cómo se ha manifestado San Miguel aquí. Terminaremos hablando de su manifestación en nuestro continente americano, en México. Según la tradición, esta línea sacra de San Miguel, arcángel, representaría el golpe de espada aplicado por el arcángel a Satanás para enviarlo al infierno. Después de la gran batalla que ocurrió en los cielos entre los ángeles fieles y los ángeles pues rebeldes, ¿no? El primer santuario queda pues en Irlanda, en una isla desierta, donde se dice que San Miguel apareció a San Patricio. San Miguel, iglesia, santos de la iglesia, con el objetivo de ayudarle a liberar el país de los ataques infernales. Existe en ruinas el primer templo llamado Roca de San Miguel. Es un lugar bastante impresionante, parece que hay que ir en barco hasta llegar a este lugar, bastante misterioso. Primer santuario. El segundo santuario en esta línea o espada de San Miguel está localizado en una pequeña isla de Cornish en Inglaterra, que durante la marea baja se une a la tierra firme. Un caso muy similar en otro santuario famoso en Francia, pero vamos a hablar de este de Inglaterra. Está bautizado con el nombre de Monte de San Miguel. Y el templo fue construido en el lugar donde San Miguel se había comunicado con un grupo de pescadores. Nuevamente, para que no te olvides, San Miguel nos lleva al templo, a la casa de Dios, al santo sacrificio, a la iglesia, a la recepción de los sacramentos, a la adoración a Cristo en la Eucaristía. Otra solución, otro culto, otro artilugio o ritual, mucho cuidado. El tercer santuario es el célebre Mont Saint-Michel, que también queda en una isla que se junta, lo habíamos dicho que ocurría también en Inglaterra, se junta a tierra firme en las mareas bajas, se vuelve como una isla. Allí se aparece el arcángel San Miguel al obispo llamado San Obed, un santo. Existe al interior de este monasterio, se encuentra en la cumbre del monte, el cráneo de San Obed, porque a la tercera vez que este obispo, santo obispo, no quiere realizar el mandato de San Miguel, le deja la huella de su dedo,
que materializaría el arcángel en su cráneo. Y ese orificio del cráneo se puede observar hasta el día de hoy. Si es que vas a este maravilloso santuario, donde estaban monjes, era una región pagana, habían rituales espiritistas paganos, y por eso viene San Miguel a decir, esto se vuelve santuario, se vuelve monasterio, iglesia católica, iglesia de Dios, altar, santo sacrificio, sacramento de la Eucaristía, adoración eucarística. Ha sido proclamado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 1979. El monasterio es construido en el siglo VIII, el año 709, a pedido del propio San Miguel Arcángel, como acabo de señalar. Y bueno, se puede ver la maravilla en fotos o en películas, hasta incluso en dron. Hay un dron muy impactante que llega hasta la cúspide donde está el arcángel, que domina el monte, y las vistas son un deleite visual, una cuestión muy linda, muy celestial, ¿no? Ver ese monte antes al ras del suelo, y luego que cuando sube la marea queda pues como una isla, ¿no? Maravillosa e impactante. Maravillosos lugares pues que eligen los mensajeros celestiales. Cuarto santuario, denominado con el nombre de Sacra de San Michel, lo sagrado, el espacio sagrado de San Miguel. Un impresionante complejo construido entre los años 983 y 987 sobre una enorme roca del valle de Susa en la región del Piamonte. El edificio queda en la ruta de los peregrinos de la Vía Francígena, antiguo camino que iba de Francia a Roma. Seguimos formando la espada de San Miguel. Impresionante construcción también. Esta construcción es mencionada en la novela El nombre de la rosa, cuyo autor es Umberto Eco. Eso ya lo sabemos por cultura general. Igual, iglesia, altar, santo sacrificio. El arcángel siempre es santo arcángel de la Eucaristía. Y su reina, Santa María. Quinto santuario, del cual te voy a hablar ahora, está también en Italia, en la región de Apulia, en el monte Gargano o Gárgano, que lo mencioné al principio de la charla. Una caverna, o sea, tú subes al monte Gargano, que es una edificación maravillosa, un paisaje lindo, circundado por el azulísimo mar Adriático, y tienes luego que bajar para llegar hasta el seno de esa cueva que el arcángel santificó, consagró. El señor Gargano había perdido uno de sus bueyes, y al encontrarlo atrapado al interior de estas cavernas que hay en este monte, como ya no podía sacarlo, le avienta una flecha, pero la flecha rebota hacia él y le hiere. De estos, los pajes, los ayudantes de él, le ayudan a llegar a su casa para que se restablezca, y bueno, luego van a comunicar al obispo que había habido la aparición del arcángel San Miguel, que pedía que allí se edifique un santuario. Y estamos hablando del año 490, siglo V. El arcángel se le aparece después al obispo, pidiendo que se le dé culto en ese santuario consagrado por él, para que se celebre el santo sacrificio, altar, Eucaristía, Iglesia, Jesús, Señor de los señores, Rey de los ángeles, Santa María, Reina de los ángeles. Se le aparece a este obispo San Lorenzo Majorano. Un dato interesante aquí es que el arcángel que había consagrado ya este santuario libra de la peste, lo había mencionado también al inicio de la charla, libra de la peste al pueblo, pidiendo que sencillamente cada casa que conserve en su interior un pedacito de piedra de todo ese complejo bendecido por él al interior del monte Gargano,
y se encomiende a Dios por su intercesión, se iba a ver liberado de la peste. Ahora se encuentra una estela donde se le agradece al arcángel San Miguel por haber protegido y haber liberado de la peste a toda la población de este monte. Yo tuve la bendición de estar allí y traje, este es un pedacito de la roca, de las piedritas de este santuario, con el cual sentimos un poco la presencia del arcángel que está intercediendo por nosotros. Seguro que el día de hoy aleja de nosotros también toda la peste maligna, espiritual maligna que hay con nosotros, porque la intercesión del arcángel está para ayudarnos el día de hoy y para siempre. Ojalá, hay que pedirle al arcángel que pueda ser tú uno de los que también pueda realizar una peregrinación hacia este lugar. Un dato ya para ir concluyendo es que este santuario está a unos 20 minutos en carro de otro santuario hermoso que es el convento de San Giovanni Rotondo, en esta región, donde se encuentra el cuerpo, la tumba del Santo Padre Pío de Pietrelcina. Hay buses que salen desde el convento San Giovanni Rotondo hacia el Monte Gargano y que retornan también a este lugar. Esta es pues un poquito la evidencia histórica que en Europa hay de la presencia del Santo Arcángel. El sexto santuario en esta línea sacra de la espada de San Miguel que atraviesa Europa hasta Palestina se encuentra en la bellísima isla griega de Simi. El monasterio de Simi alberga una de las imágenes más grandes, colosales del Arcángel San Miguel con 3 metros de altura. San Miguel Arcángel, venerado en este lugar, monasterio de la iglesia con altar, lugar con monjes de nuestra iglesia donde se celebra la Eucaristía, que es lo que más quiere el Arcángel San Miguel. No te olvides por eso de pedir mucho la intercesión de San Miguel para que suscite también muchas vocaciones, familias santas, laicos consagrados, santos, pero también sacerdotes, religiosos y sacerdotes, que continúen el santo sacrificio del altar. Todos los ángeles son ángeles eucarísticos, no te olvides de eso. Nos conducen a Cristo Eucaristía, a sacralizar nuestra vida con los sacramentos. También el séptimo y último santuario de esta línea sacra está localizado en territorio israelí, en Haifa, el lugar donde el monasterio de Monte Carmelo fue construido y es venerado desde la antigüedad. Nuevamente, el culto al Arcángel San Miguel en la iglesia data de los primeros siglos. Pero la construcción del monasterio, que actualmente se puede visitar, se remonta apenas al siglo XII. Ya hemos visto que desde el siglo I ya se da el culto al Arcángel San Miguel. Sin embargo, van floreciendo más y más monasterios bajo su amparo y su protección. Es una maravilla, por eso acá estamos completando la línea sacra de San Miguel, lugares custodiados por la iglesia, donde el arcángel ha querido manifestarse con su huella en la historia, que nos invitan a recordar una vez más que el culto verdadero se lo vamos a dar formando parte de esta iglesia elegida y formada por el mismo Cristo nuestro Señor. Bueno, como colofón a esta charla desearía señalar, aunque lo he dicho en otros videos un poco más desarrollados sobre estas apariciones que voy a mencionar ahora, el caso de la aparición de nuestro Santo Arcángel a favor de la iglesia y de la población en Roma, ocurrida el 25 de abril del año 590, cuando asolaba una terrible peste en Roma. La gente se moría abundantemente y entonces el Papa San Gregorio Magno convoca a toda la población a una peregrinación que culminaría en la iglesia de Santa María la Mayor, pidiéndole a Dios el cese de esta peste mortalísima, de las peores que asolaron el territorio europeo. Bueno, al ir caminando
y pasar por el hoy denominado Castel Sant'Angelo, que era el mausoleo, que es el mausoleo de Adriano. El Papa vio en la cúspide de este mausoleo, hoy repito, Castel Sant'Angelo, Castillo del Santo Ángel, vio la tremenda figura de San Miguel envainando la espada de fuego, y el Papa se dio cuenta de que esta era la señal de que, debido a los ruegos de la gente, esta peregrinación, esta confianza humilde puesta en las manos del Señor, iba a cesar el mal, como sucedió impresionantemente. Otra vez, Papa, Iglesia, Arcángel San Miguel, peregrinación a la iglesia de Santa María la Mayor. Siempre en este contexto y de manera segura actúa nuestro Santo Arcángel. Nos guía hacia el rebaño de Dios, al pueblo de Dios, santificado de manera especial por nuestro Padre, el Señor, ¿no? Nuestro protector. Y para no olvidarnos de nuestro continente, también, como decía, lo he señalado en un video anteriormente hecho, el arcángel se aparece también en México, en la comunidad denominada de Tlaxcala. Se aparece un 25 de abril por primera vez en el año 1631 a Diego Lázaro de San Francisco. 25 de abril, admirable coincidencia con su aparición en Roma. Bueno, el arcángel se aparece en una zona que se dedicaba también al culto a divinidades paganas, malignas. Hacían también rituales espiritistas. Y el arcángel llegó para dar a conocer que la verdad revelada es la que enseña nuestra Madre, la Iglesia, y la señal para que se reconozca su presencia, el poder de Dios que está por encima de todo intento de ataque maligno a esta población que quería llevarla pues del paganismo a la plena verdad, es que deja un manantial, un agua curativa que hasta el día de hoy se puede ver y se puede beber en la iglesia dedicada en su honor en este estado de Tlaxcala. El pueblo se llama San Bernabé Cápula. El municipio es Nativitas. Y bueno, este hombre, Diego Lázaro, que era un poblador nativo, converso, igual que San Juan Diego le ocurrió con la Virgen de Guadalupe, pues él también recibe la aparición, en este caso, del arcángel San Miguel. Entonces, ya para concluir, yo te diría, pues mira, te he dado muchos indicativos, muchas afirmaciones para que te des cuenta que aquí en la iglesia tenemos todos los elementos para rendirle el culto a este portentoso arcángel. Que agradezcamos por el don que nos hace el arcángel como esta figura que, así lo ha señalado Dios, va a llevar a la iglesia a su triunfo final. El evangelio defendido por el arcángel San Miguel está llamado a proclamarse a toda la creación. Nos ayuda la Reina de los Ángeles, nos ayuda el arcángel San Miguel y todas las legiones angélicas, pero no para mezclar o confundir la verdad proclamada, sino para llevarles a todos a esta luz maravillosa, y que todos en libertad podamos acceder a este gran regalo que nos hace la Trinidad, de querer llevarnos a su comunión, y para ello el lugar más seguro es aquel que Él mismo nos ha dejado, que es nuestra Madre Iglesia, que más allá de los integrantes de este pueblo nuevo de Dios, todos somos pecadores, está
la mano de nuestro Señor Jesucristo, que sabe de nuestra debilidad y que por eso se compadece de nosotros y nos tiende siempre la mano. No juegues con la oscuridad. No te dejes llevar por la primera oferta, por muy novedosa y atractiva que parezca. Asegúrate haciendo lo que la Iglesia nos pide hacer con respecto al arcángel. Lo había dicho ya, reza la corona angélica, haz una novena, que la tienes también en este canal, rézale de todo corazón, pero nunca apartándolo de la comunión con el Dios revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca apartándonos de la recepción sacramental, que son los medios que nos ha dado Dios para que estemos sacramentados, consagrados constantemente. San Miguel no nos va a dar una fuerza energética que nos aparte de los sacramentos, que nos aparte del Dios que es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos va a llevar siempre a la comunión con ellos. Te lo digo de todo corazón. Tú eres libre, tú puedes decidir qué hacer, pero ojalá aceptes este pequeño aporte que con todo cariño he querido hacer. Para cualquier consulta posterior, pues ya sabes, estamos en las redes, y si te gusta este video, esta charla, que ha sido bastante extensa, pero si aún tienes más dudas, pues encantados de responderte. Soy el Padre Miguel Ángel y pues le pido a Dios que te bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.